Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 30 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El socialismo del siglo XXI es, queridos oyentes, muy queridos empresarios, lo primero es empobrecer y arruinar un país. Y lo están haciendo de maravilla. Las cifras del DANE son casi conmovedoras. La economía colombiana se vino a pique, como el Titanic. 2% de crecimiento, pero el campo crece el 0,1%. El comercio se vino al suelo. La industria crece por obra de Reficar, nada más que por eso, y todo lo demás a pique. El sector de la minería se vino a la nada, la construcción se cayó dramáticamente y lo que viene es terrible por la caída en las licencias de construcción, que son el anticipo, es como la sísmica en materia de exploración petrolera. Si no hay licencias de construcción, pues no va a haber construcción. Eso es apenas obvio. Este país lo quebraron. Mientras el Congreso celebra con camisas blancas el pacto con las FARC, quedó claro, esto es para construir el socialismo del siglo XXI. La quiebra de la nación ya empezó en firme y en grande. Ya el presidente del Banco de Colombia se queja de algo que sabemos de primera mano. La cartera bancaria se volvió lenta, perezosa, difícil. En otras palabras, la gente no tiene con qué pagar. Lo dice el presidente de Bancolombia en reportaje que hoy aparece en el diario El Tiempo. Esto se vino al suelo, pero es para montar el socialismo del siglo XXI. ¿Conocen ustedes un país socialista rico? Jamás. El socialismo, el comunismo, no se ha impuesto sino en naciones arruinadas. Nunca más. Por eso, cuando toman una nación que está bien, la primera tarea es arruinarla, como en el caso de Cuba y como en el caso de Venezuela, y vamos para allá. Y por eso, en la lista de los acuerdos de las FARC están gran parte de los empresarios que han apoyado todo este proceso tan emocionante. A ver qué dirán los amigos de Argos y los amigos de Leonisa y de Coltejer y de Cadenalco cuando se vean en la lista de los que van a ser juzgados por el Tribunal de Paz. Les organizaron ya la lista para cortarles el cuello. Esto es en serio. Las FARC se tomaron el país y lo primero que estorba es la economía próspera y son los empresarios. Todos los empresarios, uno va a Cúcuta y entonces se encuentra Norgas y entonces se encuentra Lácteos Andinos de Nariño y entonces se encuentra gente de Ipiales y gente de Tumaco y gente de todas las partes del país y en todos los sectores, en el sector de energía eléctrica, en todas partes, porque fueron lo que dicen los acuerdos. Es que como no han tenido tiempo de leerlos, porque son impotables, no los han leído. Se declaró la guerra contra los paramilitares y contra aquellos que llaman paramilitares. Y son ustedes, señores empresarios, los primeros que están en la lista. Pero bueno,
¿Qué le vamos a hacer pues ante estas noticias que continúan? El Congreso aprueba en un día estos acuerdos que por supuesto no se han leído y aprueban que el presidente le haga una pregunta al país que nadie sabe cuál es. Todavía no sacan la pregunta, pero ya el Congreso aprobó. ¿Habían visto ustedes un Congreso más abyecto, más ruin? Se levantó una mujer extraordinaria, la senadora Gaviria, y dijo, yo eso así no lo apruebo. Y ella es de la casa, les dio una lección de coraje y de pundonor a todos esos congresistas enmermelados y arrodillados, encabezados por el Liscanito. Pues es que cada congreso tiene el presidente que se merece. Entonces la mayoría del Congreso tiene para mostrar al Liscanito, pues entonces ahí está, ahí lo tiene. En el Brasil, la señora Rousseff compareció ante el Senado. A mediados de la semana se conocerá la decisión. ¿Será destituida? ¿Quién lo sabe? De la Calle le explica a Vargas Lleras lo que Vargas Lleras no ha podido entender. Es que es cortico de mente el doctor Vargas Lleras, doctor de la Calle, por eso necesita sus luces. De paso, ¿por qué no nos explica a nosotros todo lo que le hemos preguntado? ¿No tiene tiempo para darnos esas explicaciones? ¿Por qué a la impunidad? ¿Por qué va a traer esos bandidos miserables al Congreso de la República? ¿Por qué les tolera que se queden con los niños secuestrados? Porque no son sus nietos, lo hemos dicho varias veces, ¿no? No hay problema ninguno, que se queden con ellos. ¿Por qué y por qué y por qué? El país se muere en un mundo de porqués, pero hay que hacer el espectáculo, el show, es la paz después de 50 años. Nos vamos para la ONU, señora canciller. No faltarán los mamertos de la ONU que quieran recibir a Timochenko, a estos asesinos que tienen por lo menos 300 o 400 años de cárcel por sentencias ya ejecutoriadas. Doctor de la Calle, siga explicando. Mientras tanto, Andrés Felipe Arias, recibiendo el precio de la cárcel y el exilio. Luis Alfredo Ramos cumplió ayer 3 años encarcelado, como medida preventiva porque es muy peligroso para la sociedad colombiana. Óscar Iván Zuluaga tiene un proceso encima como una espada de Damocles, y su hijo está fugitivo en los Estados Unidos, y Luis Alfonso Hoyos, quien dirigió su campaña, está judicialmente perseguido. Esto no es Venezuela. No. Esto es peor que Venezuela. Peor que Venezuela. La justicia al servicio de las FARC. Indígenas de La Paz en el Cesar dicen que se desplazan si les acercan bandidos. Es que ese tema de las zonas, esas de tolerancia que están montando, todo eso todavía no se ha resuelto. Vamos a ver cuántos serán y vamos a ver si llegan o no llegan con los niños y vamos a saber cuál es el inventario de bandidos y el inventario de armas que van a presentar, porque serán las armas personales, las que no son personales, las del grupo, es decir, misiles, ametralladoras de alto poder, todo el armamento pesado, ese queda por fuera, ese no entra en la lista. ¡Qué maravilla! Las emociones de Santos y Villegas. Alguno de ellos dijo que era la mejor noticia de Colombia en 100 años. Tal vez desde el fin de la guerra de los 1000 días. Tiene que ser uno muy ignorante para comparar la guerra de los 1000 días con el terrorismo de las FARC. ¿Ve usted, doctor Villegas? Léase algún librito sobre la guerra de los 1000 días para que sepa de qué está hablando. No sea ignorante. Es la noticia más grande en los últimos 100 años para Colombia. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hemos hecho la paz con esos bandidos. No, logramos entregarles el país a esos bandidos. Ya como que están entrenando gendarmes para que los campesinos tengan por cuidanderos a los bandidos, con el nombre de gendarmes. Ya se tomaron la policía también.
El metro de Bogotá irá por la avenida Caracas. Este doctor Peñalosa es infinito y como no hay sentido crítico en el país, pues nadie le pregunta nada. La avenida Caracas era obviamente la ruta del metro, obviamente, y le metió un Transmilenio. Entonces van a quedar muy lindos el Transmilenio por debajo y el metro por encima. ¿Por qué no hizo una sola cosa, doctor Peñalosa? ¿Por qué no entendió que la ruta para un gran metro era la avenida Caracas? Entonces ahora son las dos cosas. ¿A qué costo y cómo congenian un Transmilenio con un metro elevado? Buena pregunta. ¿Se salvarán a Belena? Es la compañía que preside Odebrecht y que hoy se sabrá si tiene manera de salvarse o si queda reducida a la caducidad, es decir, a la nada. Que es que hay inversionistas y que viene Goldman Sachs y que viene Colpatria. Bueno, lo sabremos hoy, a ver si es verdad tanta belleza. Teherán protege planta nuclear con sistema de misiles tierra-aire. Esos son los amigos de Obama. 54 reclutas de la Fuerza Pública de Yemen fueron asesinados por ISIS ayer. Más Zika en Singapur. 15 casos, más 41 que habían sido detectados. Y Singapur tiene el sistema de salud más perfecto de toda esa región del Asia, porque Singapur, a base de empresa privada, de lo que aquí vamos a arruinar y vamos a desterrar por obra de las FARC, ha logrado ser uno de los lugares más desarrollados de la Tierra y está lleno de Zika. En Alemania se recibieron 300.000 inmigrantes este año. El año pasado había sido 3 veces esa cifra. El show en el Congreso, tenemos que decir, para insistir en el tema, que los parlamentarios no mostraron ningún respeto, ninguno, por los niños que siguen secuestrados, ningún respeto por los colombianos que siguen extorsionados, ningún respeto por un país al que estos sinvergüenzas le siguen destruyendo los ríos con retroexcavadoras que están arañando los ríos, convirtiéndolos en lodazales, ni con las selvas que están volviendo pedazos para sembrar coca. Ningún respeto con la nación que sufre. ¿Qué se podía esperar de ese Congreso? Según las cifras oficiales, Colombia completa 83.000 desaparecidos. Así fuera, por el dolor de esas 83.000 familias, el Congreso debía ser más austero en el festejo de este acontecimiento singular. Cómo le están entregando todas sus facultades y todos sus poderes a un dictador. Eso es lo que están haciendo para que el dictador le entregue el país a los bandidos de las FARC. Los tribunales venezolanos disparan en ráfaga contra las decisiones de la Asamblea. El pueblo venezolano salió a las urnas, votó clamorosamente por un nuevo país y no le sirvió de nada, porque la Asamblea Nacional toma una decisión y enseguida los tribunales de Maduro dicen que la decisión es inválida. Disparan en ráfaga. Viene el 1 de septiembre, la gran marcha de los venezolanos contra la dictadura. ¿Cuándo estaremos marchando nosotros contra la dictadura de Juanpa y de las FARC? ¿Cuándo será? ¿Nos van a respetar la vida o nos van a asesinar? ¿Qué va a suceder? Y finalmente, insistimos en que es posible que este show de las FARC lo lleven a la ONU. La canciller está haciendo todos los trámites y no es imposible. Con esos mamertos de la ONU, con los Frulik y con los sucesores de los Frulik aquí, no es imposible que se lleven a Timochenko para allá, con sus 500 años de cárcel decretadas por jueces colombianos por asesinatos, por atentados terroristas, por robarse los niños, por violar a las niñas, por narcotráfico, por todos los delitos imaginables. Y entonces se los llevan allá para festejar la paz.
era lo que faltaba. Pero estamos listos para recibir el impacto. A estas alturas, nada nos impresiona demasiado. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, 30 de agosto de 1918, fue el atentado contra Lenin, el segundo de los atentados. El primero había sido en el mes de enero. Los que dispararon no tuvieron buena puntería. Los del 30 de agosto acertaron, pero Lenin sobrevivió. Sin embargo, hasta el día de su muerte, siguió soportando las consecuencias de este atentado. Lenin, un hombre feroz, despiadado, un asesino sin entrañas, porque la gente tiene la tendencia a decir que es que todo se dañó después con Stalin. No, Lenin era peor que Stalin. En un día como hoy, fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ya es un hecho, mientras los narcoguerrilleros de las FARC celebran un acuerdo de paz que para muchos es la puerta al socialismo del siglo XXI, el Congreso echa globos, pero eso es literalmente hablando, ¿no? Y la maquinaria de las FARC ya está funcionando a toda máquina en un claro proceso de venganza. Más de 50 empresas son investigadas en estos momentos porque supuestamente financiaron el conflicto armado, y los que señalan a estos empresarios son nada más y nada menos que los mismos paramilitares, por ejemplo, que juraron venganza, y también víctimas del conflicto armado que a través de sus testimonios vinculan a esas empresas. En el listado hay empresas dedicadas a la ganadería, la agricultura, los textiles, el transporte, la minería, la avicultura, los lácteos y hasta el deporte. Son 57 empresas que tienen procesos en la Fiscalía y que pasarán a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada y acordada en La Habana con las FARC, y al gusto de las FARC, ¿no? No merece la pena recordarlo. Algo que contradice las palabras que dijo el presidente Juan Manuel Santos en la clausura del Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleos en el 2015, creo que fue. Estas fueron sus palabras textuales. Voy a leerlas para que no quepa duda. No se va a ir detrás de los empresarios como algunos están diciendo, que es que ahora, si alguna empresa el día de ayer o hace unos años le pagó una extorsión a un grupo guerrillero o paramilitar, entonces este tribunal se va a ir en contra de esa empresa o de los funcionarios. No, eso no va a haber aquí, esa cacería de brujas. No se dejen meter cucarachas en la cabeza, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, parece que esas palabras que dijo el presidente en octubre del 2015 se las llevó el viento y ya es una realidad la investigación que pesa sobre 50 empresas. Aunque yo no tengo la lista oficial de esas empresas investigadas, en las redes sociales sí hay una lista en donde se manejan nombres de empresas que, pues no sé, mientras no sea una lista oficial de la Fiscalía, no dejan de ser especulaciones, pero según esa lista que hay en las redes sociales, les quiero decir que están todas las empresas colombianas, pero todas es todas, ¿no? Si quieren les leo algunas. Por ejemplo, Sociedad y Agricultores y Ganaderos de Nariño, Dirección Marítima y Portuaria de Tumaco, Transportes Botero Soto, Inversiones Minagro LTDA, Carbones La Mirna, Empiece por el principio, Montserrat, con todo respeto, empiece por el principio. Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol además, Drummond, claro. Company, Coca-Cola, Argos, Ingenio San Carlos, Indupalma, Leonisa, Coltejer, Cadenalco, Proban, Bagatela, Agrícola Río Verde, Univan, Sunisa, Tropical, Conserva, Banafrut, Banacol, Termotagen, Envigado Fútbol Club, Termotasajero, Cotranscúcuta. Bueno, la lista es muy larga, ¿no? No nos llegaría el tiempo. Y están casi todas las empresas, ¿no? Pues aquí hay muchísimas. La pregunta es, ¿qué hay detrás de estas investigaciones? Recordemos que estas investigaciones
no solo son para empresarios. En este momento estamos hablando de empresas, pero también habrá investigaciones a civiles, ¿no? Hay otra investigación, no habrá, está ya en marcha. La pregunta es, ¿este es un proceso de paz o un proceso de venganza? Se parece más a lo segundo, ¿verdad? Montserrat, lo hemos dicho 1000 veces, es que no entienden. Me parece estar oyendo unas declaraciones de Márquez de hace unas semanas, no muchas, diciendo que el objetivo de ellos es el socialismo. Que nadie se equivoque, que ellos están haciendo la paz, pero para convertir a Colombia en lo que debe ser, en un país socialista. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace el socialismo, Montserrat? Lo primero, eliminar las empresas. ¿El socialismo en qué consiste? En la concentración de todo el poder económico en manos del Estado, en la planificación centralizada de la economía. ¿Quiénes son los que estorban? Empresas y empresarios. Entonces aquí se empieza por donde siempre se ha empezado. En otras partes los metieron al paredón, como en Cuba, y los fusilaron, y les robaron las empresas. Aquí los van a meter a la cárcel, y los meten a la cárcel dentro de una declaración de guerra que está en el acuerdo final. Es que la gente no lee, Montserrat, la gente no lee. Estos empresarios tan amigos de la paz no saben que ellos son el objetivo primero de las FARC cuando están en el poder, que ya se los están entregando. Ya se los entregaron. Dicen los oyentes en el chat, que dice este oyente que firma como GG, dice que los empresarios vuelvan con la campaña Soy Capaz. ¿Recuerdan? Claro, soy capaz, obviamente. Soy capaz de convertir este país en un país socialista, cuyo primer paso es arruinar la empresa privada, destruirla, aniquilarla. Y entonces, lo primero y lo más fácil, un procesito penal contra los empresarios, porque no hay proceso penal contra empresas, contra personas jurídicas. Pero las personas jurídicas son responsables por los daños que causaron y las arruinan, y el Estado se queda con ellas. Y la gente no entiende. Los señores de Argos no entienden, y los de Coltejer, y los de Leonisa, y los de Cadenalco, no entienden lo que les va a pasar, y que el asunto es con ellos. Declaraciones de Márquez, es que no las leen. Lo que está dicho en el acuerdo final, es que no lo leen. No lo leen. Señores, el socialismo del siglo XXI ha llegado para quedarse, y ustedes, empresarios, son los primeros que estorban. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 30 de agosto del año 16, son las 6:27 de la mañana. Como una maquinaria aplanadora en carretera, pero con baches. El lunes las bancadas legislativas abrumadoramente autorizaron al presidente bolivariano, presidente de las FARC, Juanpa, a preguntar no se sabe qué a los colombianos el 2 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, locales, a votar sí o no los acuerdos con sus socios y sus próximos jefes, los narcoterroristas. El plebiscito que requiere para su aprobación o negación solo el 13% del censo electoral. Cerca de 4.500.000 votos divide a la población del país, como lo recalca el portal TNN. Y así quedó expresado en el propio Parlamento, en donde, si bien apoyan la consulta popular y la paz, hacen reparos a la misma y quedando al desnudo que los criminales de las FARC aún transmiten no solo desconfianza, sino miedo. Una de esas manifestaciones quedó notariada cuando el senador Carlos Fernando Galán Pachón, de la bancada del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo que van a votar por el sí, pero tienen dudas en lo redactado en las 297 páginas. El Fincho Cepeda se estrenó su fuerza de voluntad cuando advirtió a los bandidos tajantemente que declaren toda la fortuna,
porque si no lo hacen, les espera 20 años de cárcel, por mentirosos. Pero cerró filas en favor del Plebisantos. A su turno, el liberal Guillermo Antonio Santos Marín dejó constancia que la unanimidad nacional y Juanpa deben tomar atenta nota que sobre los acuerdos de La Habana hace la oposición, para que el país no vaya a lamentarse de sus propios errores. Como era de esperarse, el Centro Democrático, liderado por el poderoso expresidente Álvaro Uribe Vélez, sorpresivamente acompañado por la liberal independiente Sofía Gaviria, votó negativamente el aval al presidente de las FARC. Cargó con vehemencia contra el gobierno nacional y desautorizó el Plebisantos. Doctor Toño, ¿dónde está la pregunta? En ninguna parte. Esa no la conocemos todavía, pero ya quedó aprobada. ¿Pero ya qué? ¿Vergüenza? Porque es que son de vergüenza. Nuestros parlamentarios son de vergüenza. Qué buena discusión la que hicieron de 297 páginas a espacio sencillo, cuando ni siquiera abrieron la discusión, sino que lo aprobaron todo. ¿Cuántos lo han leído? Estoy seguro que no hay 2 congresistas que hayan leído esas 297 páginas, porque son unos abyectos, porque no solamente no hacen los debates, sino que no estudian la materia sobre la cual los debates deben versar, no lo hacen. Y así le entregan el país a las FARC. Señor Fincho Cepeda, usted dice que tienen que devolver la plata. ¿Me quiere decir en esas 297 páginas dónde está eso dicho? Ábralos. Le hago ese desafío, le hago ese cordial desafío. Muéstrenos dónde se habla de la fortuna de las FARC que tienen que devolver y de la sanción que tendrían si no la devuelven. Querido Fincho, primero lea y después salga con sus peroratas. Por favor, uno no puede plantear discusiones y dictar sentencias sobre cosas que no conoce. Es que no conocen, no han leído eso. El horror, que entre otras cosas, señor, nos lo decía una oyente realmente alarmada en esta mañana, hay vacíos de numeración y páginas en blanco. ¿Sí? ¿Cuándo las van a rellenar? ¿Cuándo ¿Con qué las van a rellenar? ¿Con qué? Claro, ¿con qué? Porque el numeral salta, por decirle a usted, el 6.3 al 6.5, el 6.4, ¿cuándo lo van a escribir? ¿Y cuándo lo van a poner? Hay páginas enteras en blanco. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero el Congreso no discute eso, no tiene tiempo. Hay que aprobarle a Juanpa, hay que aprobar la paz. ¿No ve que de eso viven estos enmermelados sinvergüenzas? Es que si hubiéramos oído un debate serio y una presentación seria sobre los 1000 problemas que plantea este acuerdo, pues bueno, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos. Pero esto que hicieron, partida de sinvergüenzas, por Dios. Aprobar 297 páginas a espacio sencillo, sin debate. ¿Aprobaron? ¿Qué parlamento es el que tenemos? ¿Aprobaron? ¿A quiénes elegimos? Ay, señor Liscanito, usted es la decepción de la vida. No sabe cuánto desprecio es el que usted suscita, porque usted es usted es el presidente del Congreso y usted es responsable histórico de esto que le está pasando a Colombia. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy voy a hablarles del debate nacional que ha desatado Colin Kaepernick. Colin Kaepernick es el quarterback o mariscal de campo de los San Francisco 49ers, del equipo de fútbol americano de San Francisco. Él no le ha ido muy bien en los últimos años en el equipo y todavía, como estamos en pretemporada, pues está tratando de calificar como titular. El coach todavía está tratando de decidir si lo pone de titular o lo deja en la banca. Sin embargo, el debate no tiene nada que ver con fútbol americano. ¿Qué pasó? El viernes pasado, en un partido de pretemporada, sonó el himno nacional y Colin Kaepernick no se paró, no se puso la mano en el corazón y se quedó sentado. Cuando le preguntaron que por qué se había quedado sentado, dijo que él no va a mostrar orgullo por un país que oprime a negros y
miembros de la minoría. Esta respuesta encendió el internet, muchísimos lo criticaron, otros jugadores lo criticaron, hubo incluso personas que quemaron su camiseta para demostrar su descontento con ese gesto antipatriótico, así lo están llamando, pero la NFL, la Liga de Fútbol Nacional, dice que Colin Kaepernick está en su derecho porque la primera enmienda le da la libertad de expresión y quedarse sentado durante el himno nacional pues es parte de una libertad de expresión. Sin embargo, las críticas pues han llovido. Hay quienes dicen que cómo puede criticar un país que le permitió ser multimillonario. Él tiene un contrato de $114 millones con los San Francisco 49ers. Y ahí entramos en política. Donald Trump hizo alusión al contrato de Colin Kaepernick, diciendo que claramente un país que le ha permitido ser tan rico, pues no es un país malo, pero que debería buscarse otro que le funcione mejor o que le sirva más. Esto ha desatado nuevas críticas entonces contra Donald Trump, porque dicen que Donald Trump, su eslogan de campaña es hacer a Estados Unidos grande otra vez, que quiere decir que ya no es grande. Y están citando a partes de su discurso durante la convención republicana, en que básicamente Donald Trump destrozó al país, dijo que iba en picada, que ya no era un país grande, que ya no era un país líder, que ahora era un país pobre. Y los trumpistas, los seguidores de Trump, están diciendo que ellos siguen a Donald Trump precisamente porque él dice la verdad, porque se atreve a criticar al país. Entonces se desata este debate porque hay quienes dicen, ¿por qué a Trump le permite destrozar a Estados Unidos y por qué no se le permite a un jugador de fútbol americano? Nadie ha dicho que Trump, por el hecho de ser millonario, no tiene derecho a criticar a Estados Unidos. En una pequeña anotación les digo, todos los presidentes de Estados Unidos desde Eisenhower han sido muy millonarios. Lo que están resaltando, sin embargo, los críticos y los que se han metido en este debate, es que Trump se parece mucho en las cosas que ha dicho en la última semana a lo que estaba tratando de expresar Colin Kaepernick. Trump, en su esfuerzo por acercarse a las minorías, ha hablado en iglesias de afroamericanos y le ha hablado a los negros y les ha estado diciendo pues que ya no tienen oportunidades, que en sus barrios los están tratando de matar, que son víctimas de la violencia, que son víctimas de la policía y que solamente él, Donald Trump, les puede arreglar el país, que vuelvan a estar mucho mejor. Entonces así va el debate. También están hablando de Hillary Clinton, de una candidata que tiene problemas porque escondió ilegalmente y destruyó ilegalmente sus correos electrónicos, los que los estuvo mandando por un servidor privado siendo secretaria de Estado. Hacen alusión a las mentiras de las que la acusan de haber dicho, y entonces dicen que porque si hay dos personas de este tipo que pueden llegar a ser presidentes, a un jugador de fútbol no se le permite algo así. Sin embargo, la furia contra Colin Kaepernick es generalizada y hay mucha gente criticándolo a él. También les hablé de estos esfuerzos de Donald Trump por acercarse a las minorías. Ya sabemos que este miércoles, mañana, es cuando va a dar un discurso en Phoenix, Arizona, en que se espera que vaya a delinear su plan migratorio. Empezó diciendo que haría deportaciones masivas del muro en la frontera y ahora ha tratado de irlo suavizando. Yo precisamente estoy saliendo en unos minutos camino a Phoenix para cubrir ese discurso de Donald Trump sobre inmigración, del que hay tanta expectativa porque no se sabe qué tanto se va a tratar de acercar a los hispanos y cómo lo va a tratar de lograr sin enfurecer a la base, a la gente que decidió desde el primer momento votar por Donald Trump, porque habló del tema migratorio y habló de deportaciones masivas y habló de este muro en la frontera. Estaremos pendientes, les voy a traer todos los detalles desde Phoenix, pero por ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Arde pues esa campaña en los Estados Unidos y ahora son los millonarios deportistas como el quarterback de los 49ers los que se niegan a pararse cuando suena el himno nacional porque los Estados Unidos es un país que está en contra de los negros y de otras minorías. Vaya, vaya. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El día de ayer, el director del DANE, Mauricio Perfetti, dio a conocer que el crecimiento económico en Colombia en el último trimestre fue de solo 2%, bastante por debajo de la meta que tiene el gobierno nacional de lograr un crecimiento económico del 3% para cerrar el 2016. El crecimiento en el primer semestre fue de 2,3% y la expectativa era estar por encima del 2,7%. Así las cosas, doctor Londoño, las proyecciones del Banco de la República, de la Sobancaria, entre otros, que han sugerido un crecimiento máximo del 2,5%, están mucho más cerca de la realidad que el escenario propuesto por el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, que consagraba un 3,2%. Recordemos que la meta de inflación en el primer semestre era de 6% y cerró en 8,97%. El déficit fiscal debía estar en un máximo de 3,2% y ya va en el 4%. El sector agropecuario, doctor Londoño, cae en un 0,1%, la explotación de minas y canteras cae en un 7,1%, el sector comercio y turismo, que se anunció como el futuro de la nueva economía colombiana, solo creció un 1,4%, y el sector de la construcción está a puertas de una crisis con un crecimiento de solamente el 1%. Por otra parte, la inversión extranjera directa sigue cayendo, tal como lo hemos informado aquí en la hora de la verdad en reiteradas ocasiones, y la meta de exportaciones no mineroenergéticas, que era de 30.000 millones de dólares, no se va a cumplir. Javier Díaz, presidente de Analdex, insiste en que existiría la posibilidad de recuperar el nivel de exportaciones, pero que eso no ocurrirá por arte de magia. Se requiere una política clara y una reforma tributaria que favorezca la producción para la exportación. En entrevista con el diario La República, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, recordó que el 60% de los empresarios en Colombia que logran exportar lo hace solamente una vez. En total, de todas las empresas formales registradas en nuestro país, solo el 0,4% son exportadoras. Son tantas las dificultades logísticas y tan alto el costo que muchas veces es mejor concentrarse en el mercado interno. Ahora, doctor Londoño, la agroindustria recibirá un embate con la reforma rural integral que promoverá una economía de pan coger, mientras a su vez exigirá del gobierno amplias inversiones. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Es un desastre. Yo recuerdo que el ministro Cárdenas habló a comienzos del año, por favor revíselo, de un crecimiento del 3,5%. 3,5%. Y estamos en el 2%. Pero como siempre, las expectativas serán mejores. Eso lo decía también el Banco de la República a comienzos del año. Las expectativas indican que todo esto será mejor. Mejor cuando termine ya termine el segundo trimestre. Terminado el primer semestre estaremos en un mundo distinto. Sí, mundo distinto, cada vez peor. La producción agropecuaria, ¿por qué cayó? Porque la gente no está invirtiendo un peso en el campo, porque sabe que le van a quitar la tierra, porque viene la expropiación y la confiscación de manos de las FARC y del gobierno que se va a poner al servicio de las FARC. La gente lo entiende y no invierte, y entonces el campo no produce. Como no produce el comercio, la caída del comercio es un drama. ¿Y por qué sube la agricultura? Por reficar. No hay más que por reficar. Entonces, ¿cuál es la situación? Una situación crítica. Creciendo al 2, no se puede mantener el empleo, no se puede mantener la paz social, no se puede mantener el equilibrio fiscal. Entramos en crisis total. Esta cifra del 2%
nos debiera estar haciendo reflexionar a todos. Y el Congreso, en lugar de esa ridícula demostración que ha hecho de imbecilidad, poniéndose todos de blanco con bombitas en la mano como niños de colegio, debiera estar dedicado a examinar este drama de la economía colombiana. Creciendo al 2% este país no es viable. Y ahí sí se gesta toda la insubordinación social y todos los fenómenos de violencia que ustedes puedan imaginar. La cifra es demoledora.